Conocer la voluntad de Dios, la hemos estado estudiando, estamos tratando de responder esta pregunta. Ya hemos aprendido que está la voluntad decretiva de Dios, que lo que dice Dios se va a cumplir. Está la voluntad preceptiva, que es la que está en su palabra. Y está la voluntad de disposición, que fue la última vez que vimos, que Dios se inclina, Él desea que hagamos el bien, pero permite que tomemos nuestra propia decisión. Esa es la voluntad de disposición. Y que si nosotros le obedecemos, ¿cuál va a ser la disposición de Dios? Va a ser buena hacia nosotros, nos va a mirar con agrado. Pero ¿qué pasa con el malvado? Dice que Dios no le agrada su corazón. Y hoy vamos a ver la voluntad secreta y la voluntad revelada de Dios. La voluntad secreta está comprendida en la voluntad decretiva, porque en su mayor parte permanece encubierta para nosotros. La revelación que Dios ha hecho de sí mismo tiene un límite, y es lo que está revelado en las Escrituras. Pero nosotros, al ser criaturas finitas, no abarcamos la dimensión total del conocimiento divino o el plan divino completo. No lo podríamos entender. ¿Usted cree que si Dios le hubiese mostrado un video a Abraham de hacia dónde lo llevaría y todo lo que iba a tener que pasar por su plan perfecto, Abraham lo hubiese entendido? No entiendo por qué estoy ahí en Egipto. ¿Por qué tengo que pasar por ahí? ¿Por qué no me has dado hijos siendo que ya ha pasado mucho tiempo? Yo veo en tu plan que todavía no me das hijos. Y así, mucho lo cuestionaríamos y no lo entenderíamos. A Moisés, si Dios le hubiese revelado su plan completo, ahí Dios le dio instrucciones y algún atisbo de lo que iba a suceder. De hecho le dijo: yo te voy a dar todas estas señales milagrosas, sin embargo el faraón no te va a obedecer. Y Moisés pudo haber dicho: entonces, ¿para qué vamos a hacer todo eso? Ahorrémonos eso. Pero Dios tenía un plan perfecto. Y en definitiva, si usted analiza cada una de las historias que aparecen en la Biblia, que fueron reales, nosotros, de acuerdo a lo que aprendemos en la Escritura, nosotros sacamos conclusiones limitadas. La verdadera razón la conoce Dios solamente. Por eso no hay nadie que pueda decir: la conclusión de esta palabra es esto y nada más. Porque Dios puede revelar más cosas sobre esa palabra. Por eso usted puede leer la Biblia completa 1, 2, 3 veces y aún así Dios le va a llevar a otra palabra que ya había leído y le va a dar un sentido diferente, y que es revelación de Dios y que siempre estuvo ahí, porque la palabra está viva, y también porque el Dios que tiene la última palabra está vivo y Él la ha plasmado así. Y por eso cada vez hay más personas que entienden mejor la palabra del Señor. Mientras más la estudian es mejor, pero quien tiene la última palabra finalmente es Dios. Y un ser humano, por mucho que estudie, nunca va a poder agotar toda la palabra de Dios en su conocimiento. Nunca. Aún los eruditos se les olvidan las cosas. Yo me acuerdo que en la universidad un compañero le preguntó a un profesor que era viejito: ¿usted se sabe todas las leyes? Y dijo: no. ¿Y se acuerda de todo lo que estudió? No. Tengo que volver a leerlo, y si me preguntan tengo que ir a buscar ese libro y repasarlo, porque nuestra mente es así. Es limitada, pero el conocimiento de Dios no. Y Dios en su misericordia nos dice: este pedacito es suficiente para que lo conozcan, porque yo creo que no es nada en comparación a lo que Él sabe, y con eso nos deja 80 años estudiando la Biblia, toda la vida, y aún así no lo vamos a poder comprender en su totalidad. El versículo que leímos
es Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Esta es la versión Reina Valera. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Se da cuenta que incluso la traducción le da otra conclusión, otra enseñanza. No es que esté bien una y la otra mal. Las dos están bien porque ambas vienen del original. Y Dios estableció su palabra en un idioma que tiene muchos significados. Y el idioma hebreo es un idioma maravilloso, donde cada palabra puede significar muchas cosas y hay un trasfondo aparte cultural. Lo mismo que los chilenos, nosotros podemos decir una palabra y esa palabra puede significar muchas cosas, debido al trasfondo cultural. Las cosas secretas, ¿a quién le pertenecen? ¿Usted ha buscado respuestas en Dios? Señor, dime esto. Y ha pasado años y nunca Dios la va a revelar porque así es nomás. Porque le pertenecen a Dios. La ciencia intenta encontrar cosas nuevas, pero llega hasta cierto punto y no puede avanzar más. Porque Dios le dice, hasta aquí yo les he revelado. Y puede ser que en un tiempo más Él quite su mano y podamos avanzar un poco más en el conocimiento. Hoy en día hay enfermedades que son fatales, que no hay cura. ¿Existen o no? Pero el día de mañana puede que no. Antiguamente habían enfermedades que no tenían cura y hoy sí. De hecho ya no existen. Debido a las vacunas y al avance y a muchas cosas. Pero sabemos, hermanos, que una persona, por ejemplo, que pierde la vista, no hay forma. ¿Y qué es lo que están haciendo? Tratando de hacer lo más posible de que eso suceda. Pero ¿por qué no avanzan más? Porque Dios es el que dice, esto es mío y yo te lo voy a revelar cuando yo quiera. Porque así es su voluntad. Por lo tanto, las cosas secretas que pertenecen a Jehová son de Él, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. A veces quisiéramos saber cómo eran realmente Adán y Eva. ¿Eran asiáticos? ¿O eran de raza negra? ¿O eran árabes? ¿O eran rubios de ojos azules? ¿Tendrían ombligo? ¿No tendrían ombligo? ¿Eran altos, bajos? ¿Dios los habrá hecho jóvenes o los habrá hecho niños? ¿Los habrá hecho más adultos? No lo sabemos. Y no es necesario que lo sepamos. Porque ya se pierde ya desde el punto de vista en cuanto a la búsqueda de Dios. Por eso Dios nos lo reveló. Por lo tanto, todo lo que está revelado es de Dios. Y lo que no, y también podemos llevarlo a algo personal, lo que yo les preguntaba. ¿Usted le ha preguntado algo a Dios de forma personal? ¿De por qué sucedió así o por qué pasó esto con esta persona? Y Dios puede ser que nunca lo revele, porque simplemente no es su voluntad. Yo recuerdo que cuando murió una persona muy conocida en este país, que se llama Felipe Camiroaga, había muchos cristianos que oraban a Dios por él, por su familia, y para que revelara de alguna manera qué sucedió con él, porque fue algo bastante fuerte para todo el país. Y yo recuerdo que en ese momento, cuando se dio la noticia, yo estaba en la universidad, estábamos justo en una actividad especial de GBU, y habían jóvenes de otras universidades visitándonos. Terminamos la actividad y un joven dice, parece que murió Felipe Camiroaga, y nosotros, quedamos. Entonces, ahí que lo que hicimos, oramos para que el Señor ayudara a las víctimas, porque era algo grave. Y uno a veces no entiende qué habrá pasado, porque recuerde que esa vez no se supo de inmediato que había fallecido. Pasaron, creo que una o 2 semanas, no sé, en que todavía lo estaban buscando. Todavía no encontraban los restos. Y mucha gente, sobre todo estos que se creen medium o brujos, ¿qué es lo que dijeron? No, si está vivo. No, si lo van a encontrar. O él está bien.
en un lugar, no sé, y así tantas cosas. Y uno como hijo de Dios dice, ¿qué sucederá, Señor, con esta persona? Y uno queda intrigado, y Dios dice, nadie va a saber. Pasó este accidente y pasó de esa manera, y como tantos misterios sin resolver que hay en nuestro país, también en el mundo, nadie va a saber. Yo digo, Señor, ¿por qué nadie sabe todavía dónde está esa pequeña Madeleine McCann? ¿Dónde está? Y el Señor sabe. Y yo creo que hay mucha gente orando para que el Señor lo revele. Pero el Señor le dice, no, porque es su voluntad, así lo ha hecho, con todas las cosas. Y aunque suene fuerte o como que si Dios fuera duro, o fuera malvado, o fuera como indolente, no es así. Dios tiene una voluntad que es la revelada de forma personal, como también en un momento Dios va a decir, hasta aquí nomás es el conocimiento y es para tu bien y es porque así lo he decidido hacer. El peligro de esta distinción de saber que hay algo revelado y algo oculto de Dios. Los teólogos han empleado esta distinción entre el Dios oculto, ellos le dicen Deus obsconditus, y el Dios revelado, Deus revelatus. Y esta distinción es muy valiosa. Sin embargo, está plagada de peligros, pues algunos han encontrado en ella un conflicto entre dos tipos de dioses. Un Dios que revela que su carácter es de cierta manera, pero que secretamente es lo opuesto a ese carácter revelado, sería un supremo hipócrita. Podríamos decir que lo que sabemos de Dios, podríamos decir que es un 5%, y lo demás no lo sabemos. Y el hecho de comenzar a sacar conjeturas, conclusiones respecto a esto, nos puede llevar a una conclusión errada como esa. ¿Y qué tal si lo que no conocemos de Dios es malo? Que cuando lleguemos al cielo, Él diga, bueno, cumplí con traerlo al cielo, pero ahora van a desaparecer. O los voy a llevar a una eternidad, pero a una eternidad lejos de mí, no sé, o cualquier otra cosa. La gente y las personas pueden comenzar a hacer cosas o a comenzar a tener ideas erradas sobre esto, o a decir que son dioses diferentes, porque se revela de una manera, pero al final tenía otra cosa oculta. ¿Pero es realmente así? No, claramente no. Pero fácilmente una persona o varias personas podrían sacar malas conclusiones respecto a esto, llevándolo al extremo. Dios es uno y está repetido una y otra vez en el Antiguo Testamento. Y de hecho dice la Biblia que Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos, y por lo tanto no hay cosas ocultas, sí, pero esas cosas no van a ser contrarias a lo que ya se ha revelado. Aunque distinguimos el aspecto secreto de Dios y el revelado, debemos mantener esos aspectos como partes del todo, no como contradicciones. Es decir, lo que Dios ha revelado sobre sí mismo es digno de confianza. Nuestro conocimiento es parcial, pero hasta donde alcanza ese conocimiento es verdadero. Todo aquello de Dios que permanece en secreto no contradice el carácter de Dios que nos ha sido revelado. Y ahí le puse la imagen de un Jesús que dice, Jesús fue misericordioso. ¿Será que Dios no es misericordioso en la parte oculta? Tiene que serlo porque Él ya se reveló que es así. Él es lleno de amor, así es. Y a veces vemos estas ideas de forma abstracta. ¿Será que lo oculto de Dios, lo que no sabemos, da temor? Obvio que da temor, todos los conocidos da miedo. Pero llévelo a la imagen de Dios, que es Jesús. ¿Podrá el Señor ocultarnos cosas que nos van a hacer mal? Dice, yo les he ido a preparar morada. Y si no fuera así, no se los hubiera dicho. ¿Qué quiere decir? Que si hay cosas malas que por ahí pueden pasar, ¿acaso Dios no nos va a revelar eso? Él, ¿qué es lo que quiere? Lo mejor para nosotros. Y obviamente, si uno se pone a pensar, Dios es tan grande, infinito, enormemente grande que nosotros no podemos entender. Obviamente van a haber cosas que nosotros no conocemos.
En Apocalipsis aparecen cosas extrañas como seres que están en la misma presencia de Dios y uno dice, no me gustaría que estuvieran ellos, pero los van a estar. Y está bien que estén porque Dios es enorme, es grande, es incomparable, es inmenso. Y si Dios creó tantos bichos aquí en la tierra, animales tan extraños, que aún se siguen descubriendo, ¿acaso no tendrá eso en su presencia? Creaciones maravillosas, o otros universos o planetas, el Señor lo puede hacer, no tiene ningún problema, y no tiene por qué darnos cuenta nosotros, claro. ¿Y sabe lo maravilloso de eso? Imaginemos que tiene ya 20 universos más con personas como nosotros y todo. ¿Sabe lo más maravilloso? Que el Hijo de Dios vino a morir por nosotros y no por ellos. Quizás mandó ángeles, quizás... Bueno, ahí están las teorías de las otras religiones, pues se fueron para allá. Dios murió por nosotros, nos amó tanto. Por eso es bueno considerar que Dios nos revela cosas, sí, hay cosas ocultas, sí, pero ¿qué sucede con las cosas ocultas? Nunca se van a contradecir con lo que Él es, porque Dios es uno. Como sale ahí destacado, nuestro conocimiento es parcial, pero hasta donde alcanza ese conocimiento es verdadero. Todo lo que Dios dice de sí mismo es verdadero. Por eso es importante, hermanos, que usted y yo sepamos quién es Dios realmente de acuerdo a su palabra y no a lo que yo creo o a lo que la cultura popular lo dice, sino a lo que realmente dice. No, si Jesús era muy buenito y nunca me va a castigar. Sí te va a castigar y sí fue severo con sus discípulos y sí fue severo con las personas que hacían el mal. Lo vemos cuando agarró unas cuerdas ahí, unos látigos y comenzó a echar a la gente del templo. No, yo no quería eso, pero había que hacerlo. Había que limpiar el templo de aquellos estafadores, aprovechadores que se estaban ahí llenando los bolsillos de plata por los sacrificios del templo. Y Jesús dijo, esta es mi casa, casa de oración. Él vino, entró con autoridad. Y quizás si hubiésemos elegido ese momento de la historia para retroceder el tiempo y mirarlo, quizás no nos hubiese gustado ese Jesús. No me gustó, estaba enojado. Les gritó, les dijo que se fueran, les dio vuelta a las mesas. Si usted está comiendo, está sentado, trabajando, haciendo cualquier cosa, y viene una persona y le da vuelta a la mesa, eso es una falta de respeto, es una agresión. Y me imagino a los discípulos, Jesús, cuidado. Bueno, será, si tú lo quieres, y ellos empezaron a dar vuelta también. No. Sobre todo Pedro agarró papa. Pero es Jesús, ese es el Jesús que nos muestra la palabra. Es el Jesús que le dijo, aléjate de mí, Satanás. Es el mismo Jesús que fue y les dijo sus verdades a los fariseos, le dio la oportunidad, dialogaba con ellos, pero también les decía sus verdades, y que ellos entendía claramente cuando Jesús hablaba sobre las parábolas. ¿Por qué? Porque ellos iban enojados a planificar matarlo, o sea, entendieron la indirecta. Ellos eran aquellos, por ejemplo, su hermano mayor, que no querían aceptar al hermano, al pródigo, ellos eran los de la viña, aquellos labradores malvados que mataron al hijo del dueño, ellos eran, y ellos lo entendían clarito, porque ¿qué es lo que hacían? Ya vamos a planificar cómo matar a este, porque de lo contrario no le harían nada. Por eso Jesús debemos entenderlo como quien Él se mostró, como también Dios, como se muestra en las Sagradas Escrituras, Dios bueno, un Dios maravilloso, pero también un Dios justo, que dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y esa es una ley que es para todos. Y que Él va a hacer justicia sí o sí. Por eso, todo aquello de Dios que permanece en secreto no contradice el carácter de Dios que nos ha sido revelado. ¿Y eso le da paz a usted? ¿Le da descanso de saber que Dios es así como ha sido revelado? Claro, obviamente van a haber cosas que no conocemos, pero finalmente lo que conocemos es que es Dios, un Dios bueno. Aquí hay otro problema respecto a dividir a la voluntad de Dios en lo que conocemos y lo que no conocemos. ¿Será posible que un cristiano
obedezca la voluntad oculta de Dios, pero obre en contra de su voluntad ya revelada? ¿Será que alguien de nosotros podamos desobedecer a Dios directamente, pero yo decir, sí, estoy desobedeciendo a Dios, pero era necesario porque estoy de acuerdo a la voluntad de Dios? Porque finalmente, ¿quién conoce esa voluntad? Dios no, no la persona, y se puede equivocar. Esta posibilidad sí existe. Veamos el caso de Pilato. Cuando entregó a Jesús para que fuese crucificado, Pilato actuó contra la voluntad preceptiva de Dios, pero con conformidad con la voluntad decretiva de Dios. En la palabra de Dios, de acuerdo a su palabra, él tenía que actuar con justicia. Y él dijo que este hombre era inocente, no tenía ningún delito. Por lo tanto, ¿qué es lo que era correcto hacer en justicia? Liberarlo. ¿Hizo eso? Actuó en contra de la voluntad preceptiva de Dios, de lo que Dios decía en justicia. Pero actuó en conformidad con lo que Dios había decretado soberanamente que iba a ocurrir. Que era que él tenía que dar el veredicto condenatorio en favor de los fariseos y los escribas y todos ellos que querían la muerte de Jesús. Por lo tanto, aquí se da ese dilema. Esto solo demuestra el trascendente poder de Dios para realizar soberanamente sus propósitos a pesar de y por medio de los actos malvados de los hombres. Y aquí es donde nosotros poco a poco comenzamos a entender cuál es la voluntad de Dios. Porque muchas veces no la entendemos, pero Dios tiene un plan detrás que es más maravilloso de lo que nosotros pensamos. Señor, si yo te rogué tanto de quedar en este trabajo y no quedé, no hubo caso. Dios tiene un plan mejor. Y aun cuando los jueces de esta tierra tuerzan la ley y hagan algo injusto, en su voluntad ya estaba establecido que así se haga. Porque esta justicia humana es imperfecta porque es humana. ¿Qué pasaría si esta justicia humana sería perfecta? No necesitamos a Dios si nosotros somos perfectos. Pero ¿qué es lo que dice la gente cuando hay condenas bajas para los asesinos? Hay una justicia divina, que aunque salgan libres, ellos dicen, Dios de alguna manera va a hacer justicia, porque hay una justicia más perfecta. ¿Cuántos hombres y mujeres murieron sin haber pagado nada de todos los crímenes que hicieron? Muchos, que vivieron en muchas comodidades. Bueno, tenemos en nuestro país un claro ejemplo, hay varios que están muy bien. En el mundo, aquellos que estuvieron en la Primera, la Segunda Guerra Mundial, que fueron gente que hizo perversidades con los que estaban presos en los campos de concentración y que ya fueron condenados de viejito y casi no sufrieron nada. Pero Dios tiene en sus manos a aquellas personas y Él sabe todo. Y esta justicia humana es imperfecta. Y yo recuerdo un profesor que nos enseñó y nos dijo, cuando la justicia es inoportuna, o sea, no llega al tiempo correcto, no es justicia. La justicia tiene que ser oportuna. Y es lo que menos hay en esta tierra. Usted reclama algo y 20 años después, mire, aquí pasó esto, hubo un avance, llegó esto. Lamentablemente es así, bueno, yo lo conozco yo le digo a las personas, va a tener que armarse de paciencia. No es por mí, sino por las instituciones, por los plazos, las cosas que tienen que cumplirse y así tantas cosas. Por eso, esto de que este hombre perverso, porque pusieron a Jesús en las manos de un hombre perverso que pudo haber hecho algo bueno o algo malo y finalmente decidió hacer lo malo, pero eso malo que hizo estaba dentro de la voluntad de Dios.
¿Por qué este profesor me tuvo mala y me sacó un 1 a pesar de que yo respondí bien? Estaba dentro de la voluntad de Dios que esa persona hiciera eso. O que a nosotros, uno de nosotros resultara asaltado. Pero Señor, si tú proteges a tus hijos, Dios tiene un plan para mí. Quizá bajarme los humos. Yo, gracias al Señor, nunca he sufrido un robo. Y si lo sufro, yo sé que va a estar dentro de la voluntad de Dios. Y sé que no estoy tampoco exento de que me pase. Y si no me pasa, porque Dios me ha protegido. Y aunque yo mire para todos lados antes de abrir el portón, igual la gente le pasa. Y no tiene que ver con eso. Pero yo digo, si me llega a pasar, está en la voluntad de Dios. Y uno se pregunta, ¿por qué ciertas personas que uno conoce han sufrido tantas veces o cosas tan fuertes o humillantes? Porque Dios tiene un plan y un propósito con esa persona y con el carácter de esa persona. Porque da rabia. Da rabia. Yo me acuerdo que hace muchos años atrás, cuando recién estaba este templo, todavía estaba la casa chica, podríamos decir, nos reuníamos ahí. Mi papá se le olvidó cerrar la maleta y le robaron todo lo que tenía adentro en la reunión. Mientras estaba en la reunión, ahí afuera estaban sacando las cosas. Y a mí me dio rabia y le decía, Señor, ¿por qué? Si ahí habían Biblia, documentos de mi papá, cosas cristianas, y que la persona, ¿qué va a hacer con eso? ¿Se va a convertir? Que se vaya al infierno, pero no se convierta. No. Esa persona quizás que va a sacar un poco una ofrenda, dice mi papá, que había unos diezmos, eso es lo que más le dolió. No, había unas cosas ahí, lo que más le dolió fue la maleta que era de cuero. No. No. Entonces yo le decía, Señor, si estamos haciendo tu voluntad, venimos a la iglesia, ¿por qué pasa eso? Y Dios nos enseña a todos que debemos confiar en Él. Y si hay cosas que debemos desprendernos en esta tierra, vamos a tener que hacerlo. Y ahí uno entiende a veces que Dios también aplica castigo, disciplina a nuestro ego, decir, a mí no me va a pasar. ¿Se acuerdan la pandemia? No, a los cristianos no les da COVID porque eso es el del diablo. A pastores les dio COVID. Murieron, de hecho, pastores por COVID. ¿Estaban en pecado? No, no creo que hayan estado en pecado. Simplemente era el momento de partir. Y puede ser que hayan estado en su voluntad y Dios no. Pero eso de decir yo soy superior a los demás, como de forma moral, ¿y Dios qué es lo que hace? Si estamos en su voluntad, nos va a echar para abajo, para que nos nivelemos de acuerdo a su humildad, a su voluntad. Por lo tanto, esto estaba puesto. ¿Y qué es lo que demuestra esto? Que este hombre era perverso, se dejó guiar. ¿Qué es lo que salió del corazón de Pilato? Sus verdaderas intenciones, que era congraciarse con los demás y no con la justicia realmente. El caso de José, aquí hay otro caso. José fue vendido por sus hermanos, por celos y envidia, sus propios hermanos, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Qué buenos estos hermanos. Más tarde, en su reencuentro, José les dijo, ustedes pensaron hacerme mal, y de hecho se lo hicieron. Pero Dios cambió todo para bien. Esto está parafraseado. Dios usó todo esto malo para bien. ¿Qué es lo que vemos a José? Vemos a un José que se da cuenta de la voluntad oculta de Dios, que de alguna manera él lo pudo entender. Porque yo creo que él vivió con un resentimiento, con un enojo hacia sus hermanos, hasta que los vio. Yo creo que hasta ese momento él decía, ¿por qué? ¿Por qué estoy aquí? ¿Esto va a terminar así? Es como cuando la película termina así inconcluso, ¿y qué pasó con el malo? ¿No murió? Y uno dice, no, yo necesito que muera el malo. Y así. O la pareja de la película nunca se juntaron y se quedaron separados. No, tenían que haberse casado. Y queda inconcluso, y así fue. Él dice, y me hicieron una injusticia, me fue mal, y así quedó por años, porque pasaron muchos años. Y la realidad de José cambió. Él ya era un hombre prominente en Egipto, y él yo creo que aún así estaba con esa duda, y le preguntaba a Dios por qué. El mal humano fue transformado por Dios para sus buenos propósitos con José y toda la nación judía. José pudo entender que no era solamente por él, era por toda una nación. O sea, ¿qué es lo que llevó? Lo llevó a mirar en una perspectiva más amplia.
Puede ser que algo yo esté pasando y yo diga, ¿por qué a mí? Y después yo diga, ¿qué va a pasar con mis generaciones? Puede ser que nunca ellos lo tengan que vivir y yo les voy a ayudar a que eso no pase. O que yo ore por ellos para que se alejen de estas cosas. Y si los hermanos de José no le hubieran hecho ese mal, recuerden que Rubén lo defendió. No le hagan esto, déjenlo ahí, si quieren déjenlo ahí, pero no lo maten. Y dicen que, bueno, si usted lee atentamente, Rubén no estaba en el momento que lo vendieron. Porque él dice que lo fue a buscar y no lo encontró, y ahí los otros le dijeron, no, lo mató un animal. Porque el hermano mayor se sentía responsable de su hermano chico. Y ellos dijeron, hagámoslo calladito para que... Eran bastante malvados esos hombres. Bueno, por eso después recibieron su merecido. Déjenme a Judá aquí nomás. A Simeón también. Estos los tengo preparados. Los tengo pedidos. Y si los hermanos de José no hubieran hecho ese mal, José no habría sido esclavo. No habría estado en la cárcel. ¿Ustedes creen que Jacob hubiese permitido que su hijo, después de que corriera peligro, él lo hubiese protegido más y hubiese puesto hombres a su alrededor, siguiéndolo? José no habría sido llamado a interpretar sueños. Sin José en Egipto no hay Moisés, ni Éxodo, ni ley, ni profetas, ni Cristo, ni salvación. ¿Se da cuenta la trascendencia? Porque estaba dentro del plan perfecto de Dios. Y tenía que ocurrir así. Así tenía que ocurrir. Nosotros hoy en día podemos ver la historia de José, ¡ay, qué linda la historia! Va todo relacionándose una cosa con otra, qué lindo. Pero viéndolo desde la perspectiva de Jacob, fue algo terrible, una tragedia. Desde la perspectiva de estos hermanos, ellos dijeron, se pasaron. Ellos realmente dijeron, nos salimos con la nuestra, nos deshicimos de este soplón. Y desde la perspectiva de José era algo terrible. Pero de todas maneras él veía la mano de Dios en él, pero no veía la voluntad oculta de Dios. Había sido oculta. ¿Cómo sabemos que José no sabía exactamente lo que iba a pasar? Porque cuando dice que los vio, él se conmovió y no pudo soportar llorar y tuvo que huir. Después, cuando se recompuso, él volvió a hablar con ellos. Quizás se le corrió el maquillaje egipcio. Tenía las cositas negras aquí. Porque él estaba maquillado, él estaba como un egipcio. De hecho, hablaba el idioma, los ojos y todo. Y ellos obviamente no lo iban a reconocer, porque si no dicen, José, estás igual. No, obviamente que él estaba... Recuerden que los egipcios ellos se rapaban al cero y ellos, ¿qué es lo que hacían? Se maquillaban y aparte usaban estos sombreros, estas cosas todas características de ellos, sobre todo si eran personas de autoridad. Ellos tenían que distinguirse. Porque dice la Biblia que cuando pasaba José, ¿qué es lo que tenía que hacer la gente? Inclinarse. No es que José pasaba, ay, mira, no. Él no podía confundirse con los demás egipcios. Él era de autoridad. Por lo tanto, hubo cambios en él. Dios obró en su vida. Y si estos hermanos, esta maldad no hubiese sido de estos hermanos, José no hubiese llegado a donde estaba. Por lo tanto, como lo leíamos anteriormente, ¿qué es lo que hace Dios? Utiliza soberanamente la maldad humana para sus propósitos. Y como lo habíamos dicho, ¿quién le puede decir a Dios, ¿por qué haces eso, Dios? Nadie. Dios dijo, porque yo quiero y lo sé. Es que yo haría que los malvados hagan esto otro y así se maten entre ellos y quedemos todos los buenos. Eso es lo que haría yo. Yo creo que José se hubiese defendido con una onda que le prestó David, así. O salió corriendo porque corría más rápido que sus hermanos mayores y la historia hubiese sido, si fuera por nosotros contaríamos la historia y la haríamos como nosotros quisiéramos, pero esta es la historia de Dios. Como recuerdo que muchos años atrás, con los jóvenes fuimos a un campamento allá en Serena y uno de los días nos sacaron a pasear, gracias al Señor, y fuimos a la cruz del tercer milenio, que es la cruz grande que está ahí, y hay una parte donde hay estatuas
que van mostrando el sacrificio de Jesús, su sufrimiento. Va mostrando cómo Jesús va avanzando, los romanos ahí pegándole. Y un joven fue y se puso así delante de un romano así. Y Jesús estaba ahí como diciendo, yo lo defiendo. Y yo me reí mucho con mi hermano Felipe, nos reíamos los dos de ese joven. Porque estamos totalmente seguros que él no hubiese hecho eso en ese momento. Y también no lo tenía que hacer, porque Jesús tenía que sufrir. Así que yo creo que nosotros lo sacamos. Sal de acá, no impidas el propósito del Señor. Y obviamente ese joven yo creo que lo entendió. Y después más adelante puede haber dicho, hice el ridículo. ¿Cierto? Por lo tanto, estaba dentro de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la respuesta a esto? Es la soberanía de Dios. Hay una voluntad oculta de Dios, pero dentro de todo está la soberanía de Dios. Finalmente veamos este caso. El caso de los babilonios contra Israel. ¿Fue terrible? Sí. Dios los usó para traer castigo a su pueblo. El libro del profeta Habacuc lidia con el dilema de Dios usando la maldad de los hombres para castigar el pecado de otros. Si usted puede leer Habacuc, léalo, no es tan largo. Y el trasfondo de este libro es eso. Habacuc es un profeta que vivió en esa época y él decía, ¿por qué tenían que ser los babilonios? Hombres tan perversos, tan malvados que vinieron de tan lejos. Y no solamente vinieron a destruirnos, vinieron a llevarnos, a sacarnos de la tierra prometida que nos costó tanto llegar, nos vinieron a sacar de acá. Dios no se convirtió en el Señor de los babilonios por eso. ¿Será que Dios dijo, ahora yo seré Dios de Babilonia y ustedes ya no serán mi pueblo? ¿Dice eso? A ellos les iba a llegar el juicio severo de Dios, a los babilonios. De hecho les llegó, porque ¿a dónde están ahora? Hechos ruinas. Pero primero usó sus malvadas inclinaciones para sus propósitos eternos con su pueblo escogido. Eso ya estaba escrito miles de años o cientos de años en la época de Moisés. Moisés no iba a vivir eso, pero él les advirtió. Si ustedes no sirven al Señor, Dios los va a castigar y los va a entregar a naciones extrañas, dice la Biblia, donde los van a tener que servir. Y allí van a clamar y allí van a lamentarse y van a decir, ¿quién nos diera de que tomemos del río y nos vayamos en el río Jordán? Y allá les van a decir, ya, pues canten sus canciones. Y ellos no van a querer. Porque ¿quién va a querer cantar en un momento tan difícil? Y obviamente esos captores, ¿qué es lo que hacían? Se burlaban de ellos. Por lo tanto, esto fue una de las cosas más terribles que vivió el pueblo de Israel, que vinieron una nación extranjera y se llevara a todos y dejara en ruinas Jerusalén, todo Israel, Judá, y donde muchos años después comenzaran a volver hombres de Dios a reconstruir. Y ahí es donde encontramos a Esdras, a Nehemías, y ver cómo jovencitos como Daniel y sus amigos fueron llevados a Babilonia y murieron allá sin tener la posibilidad de volver. Y ahí uno se pregunta, ¿por qué? Si Daniel no tenía la culpa y él murió allá, no pudo volver. ¿Por qué también Moisés no pudo entrar a la tierra prometida si él tenía derecho? Pero no, así fue la voluntad de Dios. Y por algo chiquitito golpear una piedra que ni le dolió la piedra, le dolió más, yo creo que a Moisés. Porque así fue la voluntad de Dios. Y fue la voluntad de Dios que muriera Nabucodonosor, muriera el otro rey, el Darío, y así fue pasando hasta llegar hasta Artajerjes, que era el rey que le dio permiso para volver, y le dio, en la voluntad de Dios, usó que esos hombres malvados que no tenían idea de él, la madera, los soldados para que lo siguieran, y así. Tenía que ser así.
Y uno ve en perspectiva, 2000 años después, nosotros, ¿existe el pueblo de Israel? Existe el pueblo de Israel, Dios lo ha mantenido hasta el día de hoy y es una potencia bélica. Nadie se mete con ellos. Todos se quieren meter con él, pero ellos solitos se defienden y además tienen aliados que también son muy poderosos. ¿Y quién hace eso? Solamente Dios. Por eso, hermanos, dentro de la historia que Dios ha trazado a la humanidad, está todo en su soberanía. Y yo tendría cuidado de decir, no, el pueblo de Israel al de hoy día ya no es. ¿Has escuchado a esas personas? Nosotros no podemos despreciar al pueblo del Dios, pero tampoco idolatrarlo, pero tenemos que tenerle el respeto. Y es ahí también donde están los lugares donde anduvo Jesús, lugares maravillosos. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Tener temor reverente delante de Dios y decir que se haga la voluntad de Dios. Porque hay muchas cosas que usted y yo no sabemos. Y puede ser que Dios revele algo o suceda algo en Israel y nosotros dijimos, oh, no teníamos idea que iba a pasar allá algo. Y en su palabra dice muchas cosas. Por lo tanto, Dios tiene todo en su control, en la soberanía de Dios. Y todas las cosas que vivamos están en su mano. Y aunque nos parezcan aterradoras, aunque nos parezcan difíciles de entender, algo bueno el Señor va a sacar de eso. Sea lo que usted esté viviendo o lo que vaya a pasar, siempre recuerde que el Señor está en control de todo. Que el pueblo de Israel sufrió, sí, pero también vio las bendiciones del Señor. Por lo tanto, veamos un poquito de la voluntad de Dios, cómo es que Él quiere que nosotros vivamos. En su voluntad revelada dice que Él tiene buenos pensamientos. Tengo planes para ustedes, para el bien y no para el mal. Y eso lo dice en su palabra. Por lo tanto, sea lo que vivamos, sepamos que está todo dentro de la voluntad de Dios. Y Dios, en su soberanía, puede usar las cosas malas, las personas malas, para bien. Y ejemplo de ello, le voy a dar otro ejemplo, Pablo. ¿Era malo, no, Pablo? Y yo creo que más de algún cristiano en esa época oró para que Pablo muriera, o le pasara lo mismo que le hacía a ellos. Finalmente él se convirtió, recibió a Cristo y él comenzó a predicar. Y Dios en su soberanía lo hizo entender todo lo que vivieron los hijos de Dios que él hizo sufrir. No es por ser frío ni indolente con Pablo, pero igual está bien que recibieron buenos palos. Pero lo hizo por amor al Señor y él dice, me lo merezco. Y en un momento él dice, yo perseguí, yo hice lo malo. ¿Y qué hizo Bernabé? Me tomó y me dijo, yo te apaño. Yo te llevo a donde los discípulos, los apóstoles. Y ahí vemos cómo Dios usó. ¿Qué hubiera pasado si tú hubiesen tenido resentimiento? No, aquí le cerramos la puerta a ese hombre y que vaya a mentirle a otro. Pero Dios usó a Bernabé y así a todos los hombres de Dios para que él fuera un hombre que impacta a la iglesia hasta el día de hoy. Porque las cartas de Pablo son directamente relacionadas y aplicables a nuestra iglesia hoy. El orden de las reuniones, los dones que aparecen ahí, cómo debe ser el funcionamiento de la iglesia, aparece ahí en las cartas de Pablo. Y sin ellas, la iglesia haría cualquier cosa, y las iglesias que hacen cualquier cosa es porque no leen lo que dice Pablo. Y así. Por eso está la voluntad revelada de Dios y es la que debemos tomar en conciencia siempre, todos los días. Así que, hermanos, quédese con esto, que está la soberanía de Dios, todo lo que le suceda a usted, y que debemos confiar en que Él tiene un plan perfecto que quizás no conocemos, pero que en algún momento Él lo puede revelar. Les invito a orar para que el Señor bendiga este estudio. Bendito Dios, te damos las gracias porque tú has revelado tu palabra y que